Hola, que el Señor te bendiga, te saluda tu hermano en Cristo Jesús, Dioney Luna. Hoy vamos a estar hablando allá en el libro de Josué, vamos a estar estudiando un poco Josué capítulo 24 en el versículo número 15, en la parte en donde Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y quise grabar este video porque hay veces que nosotros decimos esta frase simple y sencillamente por decirla, porque nos sentimos motivados, nos sentimos inspirados, porque esta frase inspira esa motivación y esas ganas de seguir adelante y decimos que yo y mi casa servimos o serviremos a Jehová. Pero cuando uno dice esta frase, realmente lo que está haciendo es hacer, estamos haciendo un compromiso con Dios, porque esta frase al momento de decirla nos estamos comprometiendo nosotros mismos y también estamos comprometiendo a los de mi casa, a los de nuestra casa, a que todos juntos vamos a servir a Jehová. Por eso quise grabar este mensaje, este video, para que nosotros analicemos un poquito la profundidad de esta frase y cuando querramos decir esta frase, realmente nos pongamos a pensar dos, tres veces, porque el compromiso que se hace o el compromiso que estamos haciendo cuando nosotros decimos mi casa y yo o yo y mi casa serviremos a Jehová, es un compromiso que primeramente lo estamos haciendo con Jehová de los ejércitos, al yo querer servir, al yo decir yo voy a servir a Jehová, y al mismo tiempo es un compromiso de que yo me voy a comprometer también a ayudar a mi familia a que todos juntos sirvamos a Jehová. Entonces, por eso quise grabar este video y vamos a estar viendo la historia para poder entrar en el contexto y meternos en ese versículo. Nosotros sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés. Allá cuando Moisés muere, Dios le hace un llamado a Josué y le dice, ha llegado el momento, ha llegado el tiempo en que tú te encargues de pasar al otro lado del Jordán a el pueblo de Israel para que tú puedas repartir todas las tierras que yo había prometido a sus padres. Y vemos cómo Dios le hace ese llamado a Josué, pero con el llamado no solamente era un llamado por decirlo de esta manera, sino que era un llamado que venía con un respaldo de parte de Dios. Entonces nosotros vemos en la vida de Josué que Dios le hace un llamado, pero ese llamado va con un respaldo de parte de Dios, porque Dios le promete a Josué que él iba a estar con él en todo el proyecto, en todo el proceso, hasta que él pudiera repartir las tierras al pueblo de Israel. Y lo mismo que sucede con Josué en el llamado y el respaldo de parte de Dios sucede en la vida de nosotros. Cuando Dios nos llama, siempre ese llamado viene con un respaldo de parte de Dios. Cuando Dios nos da un ministerio, el ministerio viene también con un respaldo de parte de Dios. Lo que quiero decirte en esta primera parte de este video es que cuando Dios te llama, ten en cuenta y tenlo por seguro de que si Dios te hizo el llamado, Él te va a dar el respaldo, Él te va a dar las habilidades, Él te va a dar los talentos, Él te va a dar el don para que tú puedas terminar esa tarea o tú puedas desarrollar ese llamado o ese ministerio que Dios te da. Entonces vemos que Josué recibe ese llamado de parte de Dios y en el versículo número 6 Dios confirma el llamado a Josué. Y esto es muy importante porque Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces Dios le confirma en el versículo número 6 el llamado que Dios le había hecho a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente. Y no solamente le dice una vez, esfuérzate y sé valiente, sino que le dice una segunda vez en el versículo 7, le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y nuevamente en el versículo 9, Dios le dice a Josué, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces vemos cómo Dios llama a Josué,
pero también en el llamado le da el respaldo y en el respaldo le da la confirmación. Y vemos a un Josué que se levanta con toda la actitud, se levanta con toda la confianza, se levanta con esa fe y va a hacer lo que le mandaron que hiciera. Y en el proceso de todo este libro vemos cómo Dios le daba la victoria a Josué, vemos cómo Josué peleaba contra ejércitos que eran mucho más grandes que el ejército de Israel, vemos cómo Josué peleaba contra guerreros más fuertes que el pueblo de Israel y Dios le daba la victoria a este hombre porque el llamado de Josué iba respaldado de parte de Dios. También vemos cómo reyes se juntaban, se unían, dos, tres reyes, juntaban todos sus ejércitos para pelear y destruir al pueblo de Israel, pero no podían hacerlo porque el llamado de Josué iba respaldado por Dios. Y al final de los días de Josué, vemos a un Josué ya en su vejez, que se levanta nuevamente con esa valentía y se levanta con esa autoridad y con ese respaldo de parte de Dios y reúne a toda la congregación, reúne a todo el pueblo, porque en el contexto vemos que el pueblo estaba idolatrando a otros dioses, vemos que en el contexto el pueblo estaba adorando a dioses paganos y Josué se levanta una vez más, reúne al pueblo y les dice estas palabras en el versículo 14. Josué les dijo: ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y servirle en verdad, y quita de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan solamente, exclusivamente, sirvan a Jehová. Vemos aquí, hermanos, que el pueblo de Israel una vez más se había corrompido, una vez más el pueblo de Israel había, ahora sí que por decirlo de esta manera, se habían alejado, se habían desviado, estaban adorando a otros dioses y Josué se levantó a decirles que había llegado el momento, había llegado el día en que ellos tenían que tomar una decisión para que ellos pudieran decir a quienes ellos iban a servir, realmente si iban a servir a los dioses paganos que ellos estaban sirviendo o si ellos iban a servir a Jehová de los ejércitos. Y vemos, hermano, cómo esta parte de la escritura, también en este siglo, vemos, hermanos, en Cristo Jesús, que en las iglesias, en muchas iglesias, hay hermanos, hay cristianos que se dicen servir a Dios, pero aparte de la iglesia están sirviendo a otros dioses. Vemos hermanos que van a la iglesia, pero en sus casas aún tienen esos ídolos, aún tienen esas imágenes, aún tienen a esas estatuas, a esos ídolos paganos, a esos ídolos que la palabra del Señor nos dice que estos ídolos no tienen poder. Entonces vemos que lo que sucedía en el libro de Josué en aquel entonces también hoy en día sucede también en nuestro siglo y sucede también en las iglesias cristianas, hermanos que van a las iglesias, pero que en sus casas aún tienen esas imágenes, hermanos cristianos que sirven al Señor, pero aún idolatran a otros dioses, hermanos que van y tienen años de ser evangélicos o van y tienen años de haberse convertido al Señor, pero aún asisten o acuden a brujos, aún asisten y acuden a hechiceros a que les hagan un trabajito. Y eso, mi hermano, la palabra del Señor nos dice que no debería ser de esta manera. Entonces, el mismo llamado que Josué le hizo al pueblo de Israel es el mismo llamado que Dios nos hace hoy en este día, de que nosotros tenemos que tomar la decisión de una vez por todas y decidir realmente a quién nosotros vamos a servir, si vamos a servir a los ídolos, si vamos todavía a tener imágenes, si vamos todavía a tener estatuas en nuestros hogares, si vamos todavía a inclinarnos, vamos a acudir a brujos, vamos a acudir a hechiceros, o si nosotros vamos a servir a Jehová con integridad, dice la palabra del Señor, y servirle en verdad. Entonces, eso fue lo que le estaba diciendo Josué al pueblo de Israel. Les estaba dando un llamado de exhortación a que ellos tomaran la decisión de quienes ellos iban a servir. Y en el versículo 15 fue donde Josué dice esta frase. El versículo 15 les dice Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy en este día a quienes ustedes van a servir, si van a servir a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero tengan en cuenta, y me encanta esta frase que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta es la frase, mi hermano, que vamos a estar desmenuzando. Esta es la frase o la parte de la escritura donde vamos a estar estudiando para saber qué es lo que conlleva o saber qué responsabilidades vienen al decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque esta es una frase, nuevamente, es una frase bastante profunda. Esta frase yo quisiera decir también que no es una promesa de parte de Dios. Esta frase fue una frase que no es que Dios la haya dicho que tú sirve a Jehová y todos los de tu casa van a empezar a servir. No es una promesa, es una frase que Josué declaró, una frase que Josué le dijo al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba adorando a otros dioses, cuando el pueblo de Israel había visto la mano poderosa de Dios y aún así estaba idolatrando a dioses paganos. Entonces no es una promesa, es simple y sencillamente una frase que dijo Josué al pueblo de Israel. Y vamos a comenzar porque Josué le dice al pueblo de Israel, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran hacer. Amén. Ustedes pueden adorar a otros dioses. Ustedes pueden adorar, idolatrar a ídolos, a dioses paganos. Y me encanta porque él dice, pero yo y mi casa no lo vamos a hacer. Y cuando Josué habla y dice ese pero lleva un peso y ese pero significa de que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran hacer, pero Josué decía y su casa no iban a hacer lo que la congregación estaba haciendo. Entonces vemos que ese pero es un pero de alto, y también es un pero de separación, donde Josué estaba dispuesto a separarse y a dejar de hacer lo que la congregación estaba haciendo en ese momento. Y lo que la congregación estaba haciendo en ese momento es idolatrar a dioses paganos, idolatrar a ídolos. Y Josué les está diciendo, miren, sus padres pueden adorar a dioses paganos, pero yo y mi casa no los vamos a adorar. Su familia pueden adorar a ídolos, pero yo y mi casa, dice Josué, no los vamos a adorar. Sus hijos pueden adorar a esos ídolos paganos, a esos ídolos mundanos, pero yo y mi casa, dice Josué, no los vamos a adorar. Y mi hermano, aquí caemos en cuenta de que Josué estaba dispuesto, y no solamente estaba dispuesto, sino que Josué estaba comprometido a servir a Jehová sin importar lo que la congregación estuviera haciendo. Hay momentos y hay congregaciones donde la iglesia, hermanos cristianos, aún siguen tomando, y nosotros como iglesia debemos de decir, ustedes pueden tomar, pero yo y mi casa no vamos a tomar, no vamos a probar licor. Hay gente que aún sigue fumando dentro de las congregaciones, o no dentro de las congregaciones, pero en la congregación hay gente que aún fuma, y nosotros tenemos que tener la disponibilidad y el compromiso de decir, ustedes y su familia y quien sea puede seguir fumando, pero yo y mi casa no lo vamos a hacer. Hay gente, mi hermano, que aún sigue criticando, hay gente, mi hermano, que aún sigue mintiendo, hay gente, mi hermano, que aún sigue pecando, y nosotros tenemos que dar un alto y separarnos para decirle a esas personas, ustedes pueden hacer todas estas cosas, pero yo y mi casa no lo vamos a hacer. Amén. Hay gente hoy en día en las congregaciones que celebran Navidad. Hay gente hoy en día en las congregaciones que celebran el Día de Muertos, que celebran Halloween y visten a sus niños y los disfrazan y salen a pedir dulces por la calle, mi hermano. Y nosotros como hermanos en Cristo Jesús, sabiendo que estas cosas no les agradan, no le agradan a Dios, nosotros tenemos que decir, ustedes pueden hacer eso, pero yo y mi casa no lo vamos a hacer. Y con esto, mi hermano, cuando uno se separa de esa manera, cuando uno hace esa separación, siempre nos van a criticar, siempre nos van a decir que nosotros somos anticuados, siempre nos van a decir que nosotros somos religiosos, que somos exagerados, que no es para tanto, mi hermano, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a aguantar esas críticas
y decir o pensar de esta manera, no importa que nos digan que nosotros somos anticuados, no importa que nos digan que nosotros somos religiosos, no importa que nos digan que no es para tanto, mi hermano. Nosotros tenemos que hacer esa separación si realmente nosotros queremos decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y me encantó porque Josué sabía que él tenía que separarse del pueblo de Israel en el sentido de que él tenía que hacer una separación y no hacer lo mismo que lo que el pueblo estaba haciendo, que en ese momento era adorar a otros dioses. Y si nosotros, mi hermano, queremos realmente decir esta frase, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, tenemos que primero hacer esa separación y estar dispuestos a decir no, estar dispuestos a decir eso yo no lo hago, estar dispuestos a decir mi casa no practica estas cosas, estar dispuestos, mi hermano, a aguantar la crítica, a aguantar que nos digan que somos exagerados, aguantar que nos digan que somos religiosos, mi hermano, aguantar que nos digan que eso no es para tanto, porque realmente, mi hermano, esto se necesita hoy en día en las iglesias, hacer esa separación. Josué continúa esta frase y me gusta la siguiente parte de esta frase porque, y aquí quiero aclarar algo, no es que la Biblia tenga un error, no es que la Biblia haya quedado mal escrita, pero la Biblia dice yo y mi casa, y lo correcto sería mi casa y yo. Amén. Si yo estoy con mi esposa, yo diría mi esposa y yo vamos a hacer. Si yo estoy con mi hermano, yo diría mi hermano y yo vamos a hacer. Si estoy con mis padres y yo vamos a hacer. Pero aquí Josué, mi hermano, no es que, yo pienso que no es que Josué lo hizo sin saber ni darse cuenta, sino que Josué se puso a él primero y me encanta porque él dijo, pero yo, y lo que nos da a entender cuando Josué dice, pero yo primero, Josué nos da a entender que él tenía que ser el principal, él tenía que ser el primero, él tenía que estar haciendo las cosas, mi hermano, que él decía que iba a hacer. ¿Para qué? Para que después vinieran los de su casa a servir juntamente con él. Nosotros tenemos que ser los principales, nosotros tenemos que ser los primeros, nosotros tenemos, mi hermano, que ser el ejemplo para que nosotros podamos con toda certeza y toda seguridad decir o exhortar a nuestra familia a que ellos también sirvan a Jehová. Pero si nosotros no lo hacemos primero, mi hermano, no tenemos esa autoridad para decir a nuestra familia o para decir a nuestros hijos o decirle a nuestra esposa, lee la palabra del Señor cuando yo no estoy leyendo la palabra del Señor. Mire que hoy en día hay gente que manda a sus hijos a la iglesia y ellos se quedan en sus hogares. Hoy en día hay gente, mi hermano, que le exige a su familia, a sus hijos, leer las escrituras, pero ellos nunca leen las escrituras o muy pocas veces, mi hermano, abren la palabra del Señor para leerla. Hoy en día hay gente, mi hermano, que pone esas cargas en la vida de otras personas y ellos mismos o nosotros mismos no estamos dispuestos a llevar esas cargas de la misma manera, así como se las ponemos a las demás personas, mi hermano. Eso no debería ser de esa manera. Nosotros tenemos que ser el ejemplo para nuestra familia, porque al decir yo y mi casa, y aquí viene el compromiso y viene la responsabilidad. Aquí cuando yo digo yo y mi casa, primero que nada, yo me estoy comprometiendo. Amén, porque yo estoy diciendo que yo voy a servir a Jehová. Amén. Y podemos decir nosotros personalmente que nosotros podemos esforzarnos de una u otra manera a que cuando no haya esas ganas, a cuando no haya ese deseo de leer la palabra, nosotros podemos esforzarnos para leer las escrituras. Amén. Que cuando no haya esas ganas o no haya ese deseo de ir a la iglesia, nosotros podemos esforzarnos. ¿Por qué? Porque tenemos ese compromiso con Dios y nosotros estamos comprometidos. Pero el decir, mi hermano, que yo voy a servir, pero que también los de mi casa van a servir, el decir que ellos van a estar sirviendo junto conmigo, ahí viene el segundo compromiso. Y el segundo compromiso y la segunda responsabilidad al decir esta frase es que yo voy a ayudar a los de mi casa
a que ellos también se enamoren profundamente de Dios, se enamoren profundamente de Cristo, se enamoren profundamente del Espíritu Santo. Para que ellos vengan y sirvamos todos juntos a Jehová. Me encantó. ¿Por qué? Porque Josué, él sabía lo que estaba diciendo, mi hermano. Y Josué dijo, yo voy a servir primero para que después vengan a servir los de mi casa. Y fíjese que en tu casa puede haber gente o puede haber personas o puede haber hogares donde solamente una persona está sirviendo y el resto de la familia no está sirviendo. Bueno, si tú eres el único que está sirviendo, la responsabilidad cae en la vida de nosotros. Servir a Jehová, amén. Y también al mismo tiempo ayudar a nuestra familia a que ellos puedan enamorarse del evangelio y vengan a servir a Jehová juntamente con nosotros. Sin importar, mi hermano, si tú eres la esposa y tú eres la única que está sirviendo, la responsabilidad está en nuestras vidas. Sin importar si tú eres el esposo y tú eres el único sirviendo, la responsabilidad está en tu vida. Sin importar si tú eres el hijo, la hija y tú eres el único que está sirviendo en tu hogar, esa es nuestra responsabilidad. Predicarles el evangelio, ayudarles a enamorarse, ser ejemplo primero que nada para que después ellos vengan a servir a Jehová juntamente con nosotros. Me gusta lo que le dijeron allá a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 4 en el versículo número 12. A Timoteo le dijeron, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y me gusta porque a Timoteo le dijeron, tú necesitas ser primero un ejemplo para los que creyeron en Cristo Jesús, pero no solamente para los que creyeron en Cristo Jesús, sino que también para los que no han creído en Cristo Jesús. Y aquí les da una serie de frases o de palabras en la cual Timoteo tenía que ser ejemplo. Timoteo tenía que ser ejemplo en palabra y no está hablando acerca de esta palabra, está hablando acerca de las palabras que salen de su boca. Tenía que ser ejemplo en palabra, tenía que ser ejemplo en conducta, la manera en cómo Timoteo se comportaba, la manera en cómo Timoteo se movía, el testimonio que Timoteo daba, eso era la conducta y él tenía que ser ejemplo en palabra, tenía que ser ejemplo en conducta, tenía que ser ejemplo en amor, tenía que ser ejemplo en espíritu, tenía que ser ejemplo en fe, tenía que ser ejemplo en pureza. ¿Para qué? Para que las demás personas que vieran el ejemplo de Timoteo creyeran que Timoteo realmente era una persona completamente diferente. Y créanme que cuando nosotros somos ejemplo, no solamente dentro de la iglesia, porque ser ejemplo dentro de la iglesia es muy fácil, porque automáticamente nuestra mente, cuando entramos a la iglesia, nuestra mente sabe que tiene que comportarse de una manera completamente diferente, tiene que comportarse de la mejor manera. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la iglesia y ahí ser ejemplo dentro de la iglesia, mi hermano, es muy fácil. Lo difícil, mi hermano, es ser ejemplo fuera de la iglesia. Lo difícil, mi hermano, es ser ejemplo dentro de nuestros hogares. Lo difícil, mi hermano, es ser ejemplo donde nadie nos ve, mi hermano, donde solamente Cristo Jesús, donde solamente el Padre nos está viendo. Ser ejemplo incluso en nuestros cuartos, mi hermano, cuando todo se apaga, cuando la luz está apagada, nosotros también tenemos que ser ejemplo. Es una palabra, mi hermano, esa es una palabra que nos confronta a muchos de nosotros, porque muchos de nosotros, mis hermanos, no estamos siendo ejemplos en palabra, no estamos siendo ejemplo en conducta, no estamos siendo ejemplo en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Y esto nos tiene que confrontar a nosotros y tiene que haber algo en nuestra mente. Tenemos que pensar y decir, lo que yo estoy haciendo está mal, es tiempo de cambiar mi manera de vivir. Porque déjame te digo algo, uno no tiene que decir que es cristiano o uno no tiene que decir que ha creído y se ha convertido a Cristo Jesús. Nuestras palabras dan testimonio por nosotros mismos. Nuestra conducta da testimonio por nosotros mismos. Todo lo que nosotros hacemos testifica a las demás personas quiénes realmente nosotros somos. Me encanta porque allá Pedro, cuando Cristo Jesús fue atrapado, dice que Pedro lo iba siguiendo de lejitos y a Pedro le dijeron, mire que esta persona es de los de Cristo Jesús. ¿Por qué?
porque él se ve diferente, porque él se viste diferente, porque él habla diferente, porque él es diferente, sin que Pedro abriera su boca, sin que Pedro dijera, yo soy de los de Cristo Jesús, la gente pudo reconocerlo porque Pedro al momento de andar, al momento de hablar, al momento de conducirse, Pedro era o se veía de una manera completamente diferente. Y así nosotros tenemos que vernos hoy en día de una manera completamente diferente. Me gusta porque Josué dijo, pero yo, primero tengo que ser yo, primero tengo que yo dar el ejemplo, primero mi hermano tengo yo que ponerme en la brecha, primero yo mi hermano tengo que hacer lo que digo o lo que quiero que las demás personas hagan y después de yo hacer, después de yo enamorarme del evangelio, después de estar yo perdidamente enamorado de Cristo Jesús, ahora sí, mi hermano, yo puedo ayudar a los de mi casa a servir juntamente conmigo, mi hermano. Y aquí viene otra responsabilidad bastante grande y aún mayor, mi hermano. Nosotros como hermanos en Cristo Jesús, no sé si tú eres padre, no sé si tú estás casado o si tú eres un hijo, y vives con tus padres, pero es nuestra responsabilidad educar a los de nuestra casa en la palabra del Señor. Si tú eres padre, es tu responsabilidad educarlos. Mira lo que dice allá en Proverbios capítulo número 22. Me encanta lo que dice Proverbios 22 en el versículo número 6. Les habla a los padres y Proverbios 22, 6 es una parte de la escritura que todos ya conocen y dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra que tú le das a tu hijo desde muy pequeño, cuando él crezca, esa palabra no se va a apartar de él, va a estar en su mente, va a estar en su corazón, va a estar en su subconsciente. Y la palabra que tú le das, la manera en cómo tú instruyes a tu hijo, va a ayudar a que tu hijo no se desvíe del evangelio. Mira que nosotros como padres no somos eternos. Va a llegar el día en donde Dios nos va a llamar, mi hermano. Va a llegar el día en donde usted y yo vamos a cerrar nuestros ojos y ya no vamos a estar presentes para decirle a nuestros hijos, no hagas esto, esto está mal, tienes que hacer esto, mi hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no somos eternos, pero lo que sí es eterno es esta palabra. Esta palabra, mi hermano, cuando tú instruyes a tus hijos en el camino y en esta palabra va a ser la que dirija, la que guíe a tus hijos, aun cuando tú ya no estés presente en este mundo. Por eso es importante, mi hermano, que como padres nosotros podamos instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Mira lo que dice Deuteronomio en el capítulo número 6, versículo número 7 al versículo número 8. Vamos a leer desde el 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. La palabra la repetiremos a nuestros hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Cuando estemos en nuestra casa vamos a hablar de la palabra del Señor. Cuando andemos por el camino vamos a hablar la palabra del Señor. Cuando vayamos a acostarnos, mi hermano, a hacer un devocional con nuestros hijos, a hacer un devocional con nuestra familia, compartirle un versículo de la palabra del Señor, explicarle ese versículo de la palabra del Señor. Cuando te levantes, a hacer lo mismo, mi hermano, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. ¿Por qué? Porque como padres es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Y si no eres padre, nuestra responsabilidad es instruir a nuestra esposa. Y si no estás casado, tu responsabilidad es instruir a los de tu casa, a los de tu hogar en la palabra del Señor. También es muy importante, mi hermano, que nosotros podamos disciplinar a nuestros hijos, podamos disciplinarlos desde una corta edad. ¿Para qué? Para que cuando ellos crezcan, mi hermano, ellos crezcan, ahora sí por decirlo de esa manera, y sean jóvenes o sean muchachos o sean niños bien portados. Mira lo que dice Proverbio capítulo número 13, en el versículo número 24, habla acerca de este tema. El versículo 24 dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, no desde
temprano, a tempranas horas, 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana, mi hermano, sino que a lo que se refiere es desde muy corta edad comienza uno a disciplinar a nuestros hijos, comienza uno a disciplinarlos. ¿Para qué? Para que cuando ellos crezcan, ellos sean personas de bien, ellos sean personas bien portadas, mi hermano. Porque qué triste es, mi hermano, ver a un joven o un muchacho de 10, 11, 12 años, mi hermano, gritarle a su mamá, que no haga caso a su mamá, que sea irrespetuoso con sus padres, que sea irrespetuoso, mi hermano, con las autoridades, que sean irrespetuosos con los adultos. Qué triste es eso, mi hermano. Mire lo que dice Efesios, mi hermano. Efesios nos habla y nos dice que sí es importante que nosotros eduquemos, que nosotros disciplinemos a nuestros hijos, pero también nos dice cómo nosotros tenemos que disciplinarlos. En el versículo 1, Efesios 6:1 le habla a los hijos y les dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y esto va para los hijos, pero ahora habla a los padres. Y vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino que críenlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Críenlos y disciplínenlos, mi hermano. Es muy importante que hoy en día disciplinemos a nuestros hijos a cómo comportarse dentro de las congregaciones, a cómo comportarse fuera de las congregaciones. Mire que hemos visto iglesias, mi hermano, donde los niños corren para un lado, los niños corren para otro lado. Está la predicación en medio, mi hermano, de la predicación. Vemos al niño corriendo para este lado, corriendo para el otro lado, subiéndose al altar, mi hermano. Y los padres, mi hermano, que están dentro de la congregación, viendo a sus hijos, mi hermano, no tienen el valor suficiente para ponerse de pie e ir y agarrar a sus hijos, mi hermano. Yo sé que este es un tema que a muchas personas no les gusta que les hablen de este tema, mi hermano, pero es algo que realmente es necesario que nosotros podamos hablar también de ese tema. Es importante que nosotros como padres podamos instruir a nuestros hijos y enseñarles que dentro de la congregación no se va a jugar, dentro de la congregación no se va a correr, dentro de la congregación se va a adorar a Dios, a escuchar palabras, se va a orar. Y también es importante, mi hermano, que nosotros eduquemos a nuestros hijos y enseñémosle a nuestros hijos, mi hermano, cómo comportarse fuera de las iglesias y también comportarse, mi hermano, donde quiera que ellos anden. Entonces Josué dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, mi hermano, es importante que nosotros podamos hacer una separación, amén, que lo que la demás gente haga, si es algo que agrada a Dios, hacerlo con ellos. Pero si es algo que no agrada a Dios, tenemos que separarnos, mi hermano. Amén. No podemos hacer lo que la mayoría de las personas hacen si no es algo o si es algo que no agrada a Dios. Amén. Y yo tengo que ser el ejemplo, yo tengo que ser el principal. Amén. Tengo que ser el primero que sirva a Dios, el primero que ayude en la iglesia, ya sea con mis dones, con mis talentos. Tengo que ser el primero en servirle a Dios, en serle fiel, en serle leal. Amén. Yo tengo que ser el primero, tengo que ser el principal. ¿Para qué? Para que cuando mi familia me vea siendo el primero, siendo el principal, cuando mi familia me vea convirtiéndome en un líder espiritual, mi hermano, cuando mi familia vea esa transformación en el liderazgo, cuando mi familia vea, mi hermano, que hay cambios en mi vida, y yo me convierto en un líder y mi familia me vea orando, mi familia me vea ayudando, ayunando, mi familia me vea leyendo, mi familia me vea escudriñando la palabra, yendo a la iglesia, y yo sea constante, 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 mi familia va a querer servir juntamente conmigo, mi hermano. ¿Por qué? Porque las palabras, mi hermano, hay un dicho que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo, mi hermano, arrastra. Cuando tú le dices a tus hijos: vamos a escudriñar la palabra del Señor, los puedes convencer. Pero cuando tus hijos, mi hermano, te ven a ti escudriñando, cuando tus hijos, mi hermano, te ven a ti sirviendo, cuando tus hijos, mi hermano, o tu esposa o tu familia te ve a ti, mi hermano, metido en el evangelio de Cristo Jesús, eso arrastra, mi hermano. Te lo digo por experiencia, porque he oído de casos, mi hermano, de parejas que se han casado y ya sea el esposo o la esposa
es más o está más metido en el evangelio, y por esa constancia, por esa motivación, por ese entusiasmo por el evangelio, eso le contagia a la otra persona y ahora los dos juntos sirven en el camino del Señor. Y sucede lo mismo, mi hermano, si tú eres hijo, si no estás casado, pero estás viviendo con tus padres. Mi hermano, cuando yo me convertí al evangelio, mi madre no era cristiana, pero al ver ese entusiasmo, al ver esa dedicación, al ver, mi hermano, esos cambios, ella llegó al evangelio, y no solamente ella llegó al evangelio, sino que también llegó mi hermano al evangelio, y hoy en día todos servimos a Jehová. ¿Por qué, mi hermano? Porque las palabras convencen, pero el ejemplo realmente arrastra. Entonces, ya para terminar, esta frase, yo y mi casa serviremos a Jehová, es una frase muy bonita. Amén, es una frase que inspira, una frase que motiva, uno se siente empoderado diciendo yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Pero es importante, mi hermano, que si yo voy a decir, yo y mi casa vamos a servir a Jehová, es importante también entender las responsabilidades y el compromiso que estamos haciendo. El primer compromiso es tú y yo diciendo, yo voy a servir a Jehová. Amén. Y el segundo compromiso es, yo voy a ayudar a mi familia para que todos juntos sirvamos a Jehová. Es un compromiso, es una responsabilidad que cae en nuestras vidas, así que cuando querramos decir esta frase, tengamos mucho cuidado o estemos dispuestos a cumplir con lo que nosotros estamos prometiendo o con lo que nosotros nos estamos comprometiendo. Que el Señor te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición a tu vida, y que esta palabra que acabamos de escuchar, mi hermano, no la echemos en un saco roto, sino que la pongamos por obra. Dios te bendiga.